Y pues bueno, reaccionemos a otro video de Memorias de Fútbol. Reaccionemos a la hazaña del Chelsea al ganar el primer Mundial de Clubes en Estados Unidos. En 2021 el Chelsea estaba en lo más alto. Los Blues habían ganado su segunda Champions y su primer Mundial de Clubes, y bajo la orden de Thomas Tuchel y una plantilla joven, amenazaba con dominar Europa. Sin embargo, en 2022, Tuchel fue despedido y el club sufrió una venta forzosa debido a las sanciones contra el oligarca ruso Roman Abramovich debido a la guerra de Rusia contra Ucrania. Su lugar lo ocupó el empresario norteamericano Todd Boehly, que asumió el mando con una ristra de fichajes locos y millonarios. Mudryk, Cucurella, Sterling y Enzo Fernández llegaron bajo su mando. ¿Cuántos fichajes hizo el Chelsea? Trajeron a Mikhailo Mudryk por 120 millones, ciento y pico millones, sin haber jugado 3 temporadas en Europa. Y después le dan positivo por doping. Y no importó, siguieron fichando y fichando. Y hoy por hoy tienen una de las mejores plantillas de Planeta Fútbol. De las mejores plantillas de Planeta Fútbol las tiene el Chelsea hoy en día. Pero la falta de proyecto y cabeza en los fichajes provocó un desastre que dejó al Chelsea 12º en la Premier y fuera de las competiciones europeas. El Chelsea era motivo de burla, se había convertido en un club millonario que no ganaba nada y que quemaba las estrellas y malgastaba el dinero en fichajes que no le aportaban absolutamente nada. Cualquier entrenador que llegaba a Stamford Bridge salía despedido y a los mandos del club no había ningún proyecto serio. Cualquier atisbo de éxito parecía destinado a la suerte, hasta que en la temporada 24-25 se reformuló la estructura del proyecto deportivo y se contrató a Enzo Maresca. El técnico llegaba como gran discípulo de Guardiola y bajo su mando dotó al Chelsea de un orden y una identidad propia. La agresividad en la presión y el juego de posesión eran las señas de identidad de un modelo diferente, bajo el que el Chelsea se fue reestructurando como un equipo que volvería a tocar la gloria. El sexto puesto logrado en la 23-24 sentenció al Chelsea a disputar la tercera competición europea, donde competiría con la obligación de arrasar a todos sus rivales, a pesar de competir con un equipo repleto de reservas. Los Blues confirmaron su presencia en la Conference League. Fíjate el equipazo que tiene el Chelsea, que juega la Conference League con un equipo B prácticamente. Tras superar por un global de 3-2 al Servette en la cuarta ronda clasificatoria, e inició el torneo con un cómodo triunfo por 4-2 frente al Gante belga. Renato Veiga, Pedro Neto, Nkunku y Desbury Hall anotaron los tantos en el debut de los ingleses. El equipo de Maresca continuó demostrando su superioridad en las siguientes jornadas y tras vencer por 1-4 a Panathinaikos a domicilio, logró una escandalosa goleada de 8-0 frente al Noa Armenia. Los Joao Félix, Nkunku y Marc Gui se lo pasaron en grande engordando sus cifras goleadoras, y el Chelsea firmó un pleno de 6 triunfos en la primera fase, tras deshacerse del Heidenheim, Astana y el Sampdoria Rovers. Para la segunda fase del torneo, Maresca dispuso de más jugadores titulares y comenzó la eliminatoria de octavos de final visitando el frío estadio del Copenhague. Dispuso de más jugadores titulares y veamos el 11 que tenía el Chelsea. Octavos de final visitando el frío. Dispuso de más jugadores titulares y comenzó la eliminatoria de octavos de final. Palmer, Mueca, George, De Ciudad, Caicedo, James, Malogusto, Chalobah, Tosin, Van y Sánchez. Y en el banco. Y todavía no tienen, hoy por hoy tienen un equipo muchísimo superior a ese. Porque ya de los que titulares en este partido, solo queda Malogusto, Chalobah, Sánchez, Caicedo, James y Palmer. De ahí en fuera no queda más nadie. Visitando el frío estadio del Copenhague. Los Blues se adelantaron en el Parken Stadium con un derechazo lejano de Reece James,
y poco más tarde ampliaron el marcador con el tanto de Enzo Fernández. Qué bueno, El Enzo. equipo danés recortó distancias mediante un cabezazo de Pereira, pero el Chelsea mantuvo la ventaja y confirmó su clasificación en el partido de vuelta. Desbury Hall anotó el único gol del partido en el minuto 22 y el Chelsea pasaba de ronda para medirse al Legia de Varsovia. El Chelsea se presentó en territorio polaco con ganas de sentenciar la serie, aunque tuvo que esperar a la segunda mitad para firmar un contundente triunfo por 0-3. El gol de George y el doblete de Madueke encarriló la victoria blue, Madueke, que por confirmó el el pase a semifinales pese a perder su primer partido en Stamford Bridge. Pekar adelantó a los polacos tras un penalti cometido por Jorgensen, y Capuadi respondió al gol de Cucurella para firmar un inerte triunfo por 1-2 que rompía el pleno de victorias de los ingleses en el torneo. A pesar de la derrota, el Chelsea se presentaba en semifinales como gran favorito y volvió a firmar un contundente triunfo a domicilio en el campo del Young Gardens. Jadon Sancho abrió el marcador en Suecia en el minuto 12. Madueke amplió la renta londinense antes del descanso. Y Maresca hizo 4 sustituciones para rematar la serie en la segunda mitad. Nico Jackson redondeó la goleada con un doblete. Y Alemollejo anotó el tanto del honor para el Djurgårdens, que vendió cara a su derrota en Stamford Bridge. Desbury Hall confirmó el triunfo local por 1-0, y los de Maresca se clasificaban para la final de la Conference League con una suficiencia aplastante. En la final del 28 de mayo se enfrentaría a su rival más difícil. Qué partidazo. Partidazo ese Chelsea Betty en la final. Cuánta obra tenía ahí con Anthony. Qué partidazo es. Real Betis en pleno ascenso tras el fichaje del brasileño Anthony. Ambos equipos alinearon a sus onces de lujo en Breslavia y el partido comenzó con el dominio del equipo español. La presión verde y blanca dio sus frutos en el minuto 8, cuando Fornal se encontró a Isco y el malagueño asistió a Abde para que el marroquí inaugurase el marcador. Empieza ganando el Betis. El gol del extremo desató la confianza de un Betis arrollador. Bartra estuvo cerca de marcar el segundo tanto verde y blanco en el minuto 12, y el Chelsea tuvo que esperar hasta el segundo tiempo para reencontrarse con su juego. Los de Maresca protestaron un posible penalti de Adrián sobre Jackson, y se acabaron imponiendo mediada la segunda mitad. Enzo Fernández marcó el gol del empate tras una magistral asistencia de Palmer. Y 5 minutos después, Jackson aprovechó otra extraordinaria jugada de Iceman para darle la vuelta al electrónico. Qué jugador Cole Palmer, pero qué jugadorazo. Cómo fue capaz del City no ver el talento de Cole Palmer. Guardiola cómo no vio el talento de Cole Palmer. Increíble lo de Palmer. El segundo tanto inglés acabó hundiendo al Betis, que fue arrollado físicamente por un Chelsea que aprovechó la profundidad de su plantilla. Jadon Sancho marcó el 3-1 con un derechazo a la escuadra en el minuto 82, y el ecuatoriano Moisés Caicedo confirmó la goleada inglesa después de un magistral contraataque de los Blues. El Chelsea hizo valer su favoritismo para conquistar el único título europeo que le faltaba en sus vitrinas, mientras que el Betis lloraba una derrota dolorosa en su primera final continental. El equipo de Maresca levantaba un título europeo tras 4 años de sequía, y una semana más tarde confirmaba su presencia en la próxima Champions. Tras cumplir con los objetivos de la temporada, el Chelsea viajó a Estados Unidos para jugar el Mundial de Clubes de la FIFA. Los de Maresca llegaban al nuevo torneo con pocas expectativas, mientras que otros clubes llegaban a la competición con la vitola de favoritos. El equipo londinense quedó encuadrado en un grupo asequible y se reforzó con el fichaje de Delap para acudir a la gran cita del año. Su debut en el torneo se saldó con un cómodo triunfo frente a Los Ángeles FC,
que se resolvió por 2-0 con los tantos de Pedro Neto y Enzo Fernández. El siguiente duelo fue contra Flamengo, en un partidazo con aire a la vieja Intercontinental que desató las dudas de los equipos europeos. El Chelsea abrió el marcador a los 3 minutos tras un error de Wesley que aprovechó Neto, pero el control y la superioridad inglesa se diluyó tras el descanso. Flamengo volvió de los vestuarios con muchas ganas y logró darle la vuelta al marcador con la entrada en el campo de Bruno Henrique. El extremo brasileño empató el duelo en el minuto 62 y asistió a Danilo para que marcase el 2-1 instantes más tarde. Las opciones del Chelsea se acabaron con la expulsión del recién ingresado Jackson y el Flamengo aprovechó la superioridad numérica para marcar el 3-1 por mediación de Wallace. La inesperada derrota ante los sudamericanos El Chelsea pierde ese partido contra el Flamengo. obligaba al Chelsea a ganar en la última jornada, donde confirmó su pase a octavos tras firmar un 3-0 frente a la Esperance de Túnez. Los londinenses se impusieron con los goles de Adar Abiollo de la George, pero acudieron a las eliminatorias como segundos clasificados. La sorprendente victoria del Benfica sobre el Bayern emparejó al Chelsea con los portugueses en un partido eterno ¡Qué partidazo! que fue interrumpido por más de 4 horas debido a la amenaza de tormentas eléctricas. Trubin evitó el tanto de los ingleses hasta el minuto 63, cuando un sorpresivo tiro libre de Reece James sorprendió al portero de los encarnados. Los de Maresca tenían el billete a cuartos en el bolsillo, pero el partido se detuvo de forma inoportuna y cuando se reanudó tuvo un desenlace inesperado. Una mano de malo gusto provocó que Di María empatase desde el punto de penalti. Y el 1-1 nos deparó una alocada prórroga que comenzó con la expulsión de Prestiani. El Chelsea aprovechó la superioridad numérica en el tiempo extra y acabó marcando las diferencias en los últimos minutos. Los goles de Nkunku, Neto y Desbury Hall firmaban el definitivo 1-4 que clasificaba a los Blues para cuartos de final. Inmersos en pleno mundial, el Chelsea gastó otros 70 millones de euros en un fichaje relámpago. ¿Qué fichaje es el de Pedro Neto? Joao Pedro El de Joao Pedro. Fichajazo de Joao Pedro y llegó marcando gol. llegó del aeropuerto para entrenar directamente en la convocatoria con Palmeiras y esperaría su turno para demostrar que los Blues habían acertado con su fichaje. El equipo paulista buscaría la revancha tras perder la final del Mundial de Clubes de 2021, pero se encontró con un rival tan fuerte como aquel entonces. Cole Palmer abrió el marcador con un golazo en el minuto 16, pero Estevao empató con otro disparo espectacular El partidazo que se mandó Estevao ahí contra su futuro equipo. que niveló el marcador al inicio de la segunda parte. El encuentro se complicaba y mucho para el Chelsea, Pareció el gol que la hasta marcó que Barça. Maresca movió el banquillo para dar entrada a su nuevo fichaje. Joao Pedro entró en el minuto 54 junto a Madueke, y el Chelsea acabó encontrándose con el triunfo gracias a un afortunado centro de malo gusto que Weberton introdujo en su propia meta. El Chelsea ganaba 2-1 y avanzaba a semifinales. Allí se encontraría con Fluminense, la gran sorpresa del torneo, tras deshacerse del Inter y el Al Hilal saudita. Los brasileños acudían con bajas importantes, mientras que el Chelsea tampoco pudo alinear a Colwill y Delap, también por acumulación de amarillas. El recién fichado Joao Pedro ocupó el puesto del delantero en el equipo inglés, y el brasileño no tuvo piedad para estrenarse como goleador frente a su ex equipo. Su golazo en el minuto 18 También el Chelsea tuvo un poco de suerte y eso que terminó segundo, porque le tocó Benfica, Palmeiras y ahora Fluminense. No le tocó ningún europeo, no le tocó un PSG, no le tocó un Bayern, no le tocó nada de eso. Le tocaron equipos
Normalmente asequible dio lugar a para una un salvada equipo de como el Chelsea. Cucurella bajo palos y la cancelación de un penalti señalado a favor de los cariocas. João Pedro liquidó el partido con otro golazo en el minuto 55 y Doblete de el João Chelsea, gracias a la aportación de su nuevo fichaje, se clasificaba para la gran final. Los de Maresca se presentaron en el MetLife Stadium como víctimas de un PSG arrollador, que tras golear por 4-0 al Real Madrid y ganar todos los títulos de la temporada, quería redondear el curso con su quinto trofeo del año. Sin embargo, el partido no se... Nadie en el planeta del fútbol se imaginó que el Chelsea le iba a dar ese baile que le dio a PSG en esa final. Nadie. Ni las casas de apuestas, dio nadie. como esperaba Luis Enrique, y el Chelsea impuso su juego desde el inicio. Los Blues maniataron al campeón de la Champions con un juego muy dinámico, y Palmer advirtió de lo que venía con un remate que salió rozando el poste. Doué respondió con un zurdazo que atrapó Robert Sánchez, pero finalmente fue el equipo inglés quien acertaría con la portería contraria. Malo Gusto aprovechó un despeje de Nuno Mendes para asistir a Palmer, y el centrocampista inglés finalizó la jugada con maestría. Un pase a la red. El gol del Chelsea descolocó a los parisinos, que se vieron con otro gol en contra justo antes de la media hora. Palmer congeló al PSG con otro remate de Seda a la red y encarriló la victoria inglesa, asistiendo para que João Pedro marcase el 3-0 antes del descanso. Robert Sánchez apagó las esperanzas francesas de meterse en el partido en la segunda mitad, y Donnarumma evitó que Delap agrandase la goleada del Chelsea en los últimos minutos. Joao Neves acabó expulsado tras una agresión a Cucurella, y el Paris Saint-Germain acabó desquiciado tras recibir una dolorosa derrota que le impedía redondear una temporada brillante. Contra todo pronóstico, el Chelsea se proclamaba campeón del mundo e inscribía su nombre en el trofeo del primer mundial de clubes de la FIFA. Lo que parecía una temporada de transición se había convertido en una campaña llena de éxitos, en la que Maresca se reivindicó como técnico y el Chelsea volvía a sentirse grande con un doblete de títulos internacionales que quedarán para las memorias del fútbol. El Chelsea, después del Mundial de Clubes para acá, le mete 3 al Barça, dándole un baño futbolístico. Empata 1-1 con el Arsenal, con un hombre menos y jugando mejor con un hombre menos. Le da un partidazo al Bayern. Pero el Chelsea tiene cosas que después, con equipos normales de media tabla para abajo, pierde. No, es que lo de Chelsea es algo que no se entiende. Pero campeón del Mundial de Clubes, dándole un baño al PSG y haciendo un buen mundial. Sigan a Memoria de Fútbol, sigan a mí para más videos como estos.